Justo hoy tuve la oportunidad de escuchar a un predicador compartir su propio testimonio y él decía de que antes de que el Señor le llamaba al pastorado, él se encontraba trabajando, él es profesional y se encontraba trabajando como ingeniero informático. Su trabajo era enfocado precisamente en programar máquinas. Dice que después de estar trabajando como pastor de jóvenes y como predicador, resulta que él en un momento de su vida estuvo echando de menos su trabajo anterior como programador de máquinas. ¿Por qué? Porque tú programabas una máquina y esa máquina te hace caso. Pero resulta que trabajar con vidas es totalmente diferente. Querido hermano y amigo que nos sintoniza esta mañana, acompáñeme a observar en la escritura el tema vida vertida en otra vida. Sí, así es el tema de hoy, vida vertida en otra vida. Damos gracias al Señor porque usted nos sintoniza en esta mañana por este canal de YouTube y seguramente usted comparte con otros esta enseñanza. Entonces permítame orar, querido hermano y amigo, bienvenido una vez más. Y empezamos. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres fiel, tú eres perfecto, Señor, y en ti está aquietada nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tú eres justo, Señor, tú eres santo, y tú, Señor, tienes todo bajo control, Padre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, este predicador nos decía, yo estoy echando de menos el trabajo anterior que tenía, porque programaba una máquina y esta máquina le hacía caso. Pero, ¿será que trabajar con personas es igual? ¿Será que trabajar con personas es igual? No, no es así. Es muy diferente, porque Dios no ha creado robots, Dios no ha creado máquinas, ha creado personas, seres humanos con unas capacidades preciosas y con unas capacidades diferentes, pero también con unos problemas diferentes al de las máquinas. Entonces, hoy vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 12 y vamos a ir hasta el versículo 19 si el Señor lo permite. Entonces, Lucas capítulo 6 y versículo 12 nos dice lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Quién es él? El Señor Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Es especial lo que el Señor nos va a estar enseñando. Es especial lo que Dios ha hecho. Ya en otro devocional tratamos acerca de la oración. Y el Señor Jesús aquí lo vemos que fue al monte a orar, a su lugar en el cual encontraba la misma unión con Dios, en el lugar donde él conversaba con su padre y pasó allí la noche orando a Dios. De pronto ustedes ya han visto los títulos en algunas de sus Biblias y va a decir la elección de los 12 apóstoles. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de qué pasó con ellos, cómo eran y qué es lo que el Señor hace y por qué 12 y en qué tiempo lo hizo. Quiero decirte y también muchas de las cosas que vamos a compartir hoy están en un libro muy especial que para mi vida ha sido bien especial. Es 12 hombres comunes y corrientes. Te lo recomiendo, es muy bueno, lo he podido observar y me parece muy bueno. En aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Sí, eso hizo el Señor. Pero ¿sería acaso que él necesitaba claridad para ver cuáles eran esos apóstoles, discípulos, los cuales él iba a enviar? No, no es así. Él no necesitaba claridad. Él lo sabía porque él es omnisciente, él todo lo sabe, él oraba por cada uno de ellos más bien. Es precioso saber que el Señor Jesús estaba orando por ellos, presentándolos ante el Padre, diciéndole al Padre, estaba intercediendo el Señor Jesús por sus discípulos antes de llamarles con un llamado especial, con un llamamiento especial. Ya era él el mediador de ellos
y ahora está hablándole al Padre por ellos. Eran hombres comunes y corrientes los que vamos a ver aquí. Vamos a verlo de una vez en el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Algo especial acá que observamos es que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Mire cómo nombra y cómo el escritor nos va a hablar primero de discípulos, de un llamado, y después nos va a hablar de apóstoles. ¿Por qué observamos eso? Porque podemos estar viendo el llamado de estos hombres completo bajo la lupa de 4 pasos especiales. ¿Es que acaso ya no observamos en capítulo 5 que ya algunos habían dejado todo por seguirle? ¿No vimos ya a Pedro que le había llamado? ¿No vimos ya a Leví que le había hecho aún una cena especial? Sí, ¿verdad? Ya los habíamos visto, pero ahora nos dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Bueno, quiero compartirles que este llamado va a ser como en 4 fases. La primera fase era a salvación, el llamado a creer en el Señor Jesús. Como lo dice también un predicador, nadie se salva de manera diferente en ningún momento de la historia. Todo hombre es salvo por gracia mediante la fe. Y este llamado a la salvación para con cada uno de ellos lo hizo como en primer lugar el Señor Jesús. Luego hace un llamado al ministerio. Estos hombres dejaron sus redes. Y también, como lo vemos, Leví se paró de ese banco de cobrar los tributos y le sigue. Ahora les está haciendo un llamado al apostolado. Y más adelante vamos a ver que les va a hacer un llamado al martirio. Sí, mis hermanos y amigos, estos 12 hombres comunes y corrientes no pasaron a la historia como personas como hoy lo vemos, que tal vez nacen y mueren en cuna de oro. No, murieron de una manera terrible. ¿Acaso usted, hermano o amigo, muere de una manera terrible por una mentira? No. Muy poca gente vive por la mentira. ¿Ahora va a morir por la mentira? No. Lo que ellos vieron y compartieron con el maestro fue algo maravilloso y especial. Entonces, 4 fases de ese llamado a salvación, los llama al ministerio, los llama al apostolado y en una 4ª fase les va a decir, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero su fin no iba a ser así. Solo Juan murió de una manera natural, pero si tú ves la vida de Juan, fue horrible lo que tuvo que vivir. Fue terrible la persecución que tuvo que afrontar. Vamos a leer estos nombres de estos afortunados. Entonces, la última fase del llamado al martirio. Los nombres de ellos, el versículo 14 dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La lista es fascinante. En la lista vamos a observar que por lo menos de 4 a 7 de ellos eran pescadores. Pero también había un celote, una persona políticamente en contra del gobierno normal, tal vez hasta la muerte. Tal vez había también allí un cobrador de impuestos. Y algunos desde niños se conocían. Algunos desde niños conocían las debilidades más importantes de estos hombres. Apuntaba todo esto del llamado a los 12 a que el tiempo era corto. Estamos ya viendo que el ministerio de Jesús más o menos va por la mitad de su tiempo y quedarían más o menos de 18 a 2 años para su crucifixión. El tiempo era corto, 18 meses. El Señor Jesús ya va trabajando solo,
pero ahora el trabajo requiere de mayor organización, de división del trabajo y de una organización más profunda. Era imposible que todos los que creían pudieran estar con él todo el tiempo. Así es de que el Señor Jesús escoge a 12 de esos que habían creído para que estuvieran con él todo el tiempo, como discípulos, como aprendices del Maestro, como mensajeros y enviados del Maestro. Qué tiempo que les esperaba a ellos tan maravilloso. El ministerio del Señor Jesús ya era controversial. El ministerio del Señor Jesús ya contaba con 2 intentos de homicidio. El ministerio del Señor Jesús ya causaba divisiones en el pueblo de Israel. El ministerio del Señor Jesús ya era fuerte, pero también ya entraría en la fase de ataque más tremenda. Así el que el Señor Jesús también escoge a 12 para que estén con él todo el tiempo. ¿Serían 12 muy importantes? ¿Sería que acaso él escogió los mejores rabís, los mejores maestros del tiempo de Israel? Tal vez escribas o fariseos muy bien dotados, muy bien peinados. Él le escogió a ellos. ¿Escogería a los mejores saduceos o a los sacerdotes más famosos del tiempo, de pronto, los más espirituales? Ay, no escogió a ninguno de ellos. No los escogió. ¿Por qué? Porque la escritura dice que él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Así es del que él toma a esos aprendices y va a decir: voy a vertir mi vida en estas otras vidas, voy a vertir mi vida en ellos, voy a enseñarles, voy a compartir con ellos, voy a enseñarles caminando a su lado. Eso fue lo que el Señor Jesús. ¿Eran pecadores? Claro que sí. ¿Tenían debilidades? Por supuesto. Densos, necios, torpes, ciegos y orgullosos. ¿Alguna parecido conmigo? Así es. Luchaban contra el orgullo, contra la arrogancia, pero así venían. Sí, ellos venían de diferentes posiciones sociales. Ellos venían también de diferentes perspectivas políticas. Ellos venían de muchas corrientes en su pensamiento y en su mente muy distinta. Ya en Israel no todos eran seguidores de la fe de Abraham. No, ellos creían que por ser hijos, ellos ya estaban ingresando al reino. Solo por llevar su sangre. Y no es así. ¿Pero por qué 12? Preguntamos nosotros. ¿Por qué será que necesita 12 el Señor Jesús? Recordemos, 12 eran las tribus de Israel. De un Israel en el cual estaba, pónganse ustedes, hace 2000 años en Israel, un Israel corrupto, apóstata, que habían abandonado la verdadera fe de Dios. Ellos habían preferido una religión legalista. Ellos habían cogido el camino de la hipocresía. Ellos iban tras las obras farisaicas y las ceremonias sacrificiales rituales que observamos que Hebreos nos dice que desaparecen, que eran viejas y que no eran conforme a lo que Dios había establecido. Esas eran las prácticas del pueblo, porque 12 eran sus tribus. Y el sentido básico de sus vidas eran: como somos hijos de Abraham, ya, así estamos bien. Así es de que Dios establece a 12 hombres con un nuevo liderazgo para un nuevo pacto. Personas que creerían al Evangelio y personas ya no de la sangre de Abraham, sino algo más importante, de la fe de Abraham. Estos 12 la tenían: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo y Juan y Bartolomé. Bueno, 11, mis hermanos, 11. El último va a ser reemplazado, que es Judas Iscariote, el traidor. Esta lista de hombres comunes y corrientes, con un llamado maravilloso a compartir con el Maestro su vida. Pero Lucas 22 nos va a decir más adelante, y lo vamos a observar, que Él les va a asignar un reino en los cuales esos 12 apóstoles, excepto el traidor,
porque va a ingresar otro, excepto ese traidor. 12 hombres se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremendo, mis hermanos. Juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, el Señor Jesús comprendía que en su cultura era natural que el maestro tuviera aprendices, que compartieran con él vida, que compartieran con él todo el tiempo, que él pudiera comunicar y vertir su vida en ellos. Así es de que vamos a ver una figura que en la antigüedad se mostraba y que aún se muestra, la figura del Chalía. No sé pronunciar mucho ese nombre, es en arameo, pero el Chalía tenía todo para ser un representante oficial del maestro o del grupo que representaba. Era el representante oficial. Tenía la misma autoridad, tenía los mismos privilegios, pero su mensaje nunca era propio, su mensaje siempre era el mensaje del maestro. Así es de que cuando a ti te digan, pero esos 12 apóstoles acaso no hicieron esto, y acaso esta otra persona no puede decir esto, esta persona no puede cambiar el mensaje y no puede decir otra cosa porque también es discípulo, no. Te quiero decir que solamente el Chalía, el representante oficial de esa persona, podía ir a decir el mensaje con la misma autoridad, pero nunca era su propio mensaje, siempre llevaba el mensaje de su maestro. Y vemos la fidelidad que Dios derrama en ellos, y vemos cómo el Señor está enseñando, va a enseñar a estos hombres, y vemos cómo estos hombres nunca, pero nunca hablaron su propio mensaje. Siempre hablaron el mensaje del maestro con todo respeto, y ellos con toda la misma autoridad, ellos reconocieron que era un privilegio compartir el mensaje del maestro. Por el momento y hasta Lucas 9, donde lo vamos a observar, el mensaje estaría puesto y enfocado única y exclusivamente en el adiestramiento de ellos. Lo que iba a compartir con el Señor Jesús, estas personas, era su vida. Y era un tiempo de adiestramiento. Más adelante vendría el poder, más adelante vendrían los milagros que ellos iban a poder hacer. Entonces Lucas nos va a hablar aproximadamente 6 veces de la palabra apóstol, pero en Hechos, donde ya nos encontramos con el establecimiento de la iglesia, vamos a encontrar la palabra apóstol aproximadamente 30 veces. Es impresionante el trabajo que estos hombres han hecho por usted y por mí también. Es impresionante lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer a través de estos 12 hombres. Lo importante de ellos no era lo que fueran como hombres, era la tarea que tenían. Lo importante de usted, mi hermano, no es lo que usted es como hombre, como mujer de Dios, es la tarea que Dios nos ha dejado. Es la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces venía un tiempo de adiestramiento porque no tenían aptitudes naturales innatas. No, para nada. Era la hora en que habían dejado las redes y habían abandonado los campos, pero ellos en ningún momento se dedicaron al ocio. Al contrario, estuvieron en el Instituto Bíblico del Señor Jesucristo 2 años compartiendo con él. 2 años comiendo con él, estudiantes de tiempo completo con el maestro. Precioso esto. ¿No te animas a estudiar? ¿No te animas a ingresar a un instituto bíblico? Es especial lo que el Señor está haciendo. 18 años maravillosos de intenso adiestramiento. 18 meses, perdón. Jesús les enseñaba con preguntas, como enseñaba a otro, les enseñaba con parábolas, les explicaba parábolas, pero ellos seguían en algunas ocasiones densos, torpes, necios, ciegos y orgullosos, como usted y como yo. Necesitamos caminar con el maestro, pasar tiempo con el maestro, querido amigo, querido hermano. De la única manera que puedes conocer al maestro es pasando tiempo con él. Una oportunidad maravillosa para conocerle, para ser corregidos en amor, pero él les preparó paciente sus vidas.
Porque ellos necesitaban. ¿Qué necesitaban ellos? ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo? Número uno, necesitamos entendimiento. Mi hermano, para esa necedad, esa torpeza, usted y yo necesitamos entendimiento. Para ese problema de orgullo, para ese problema de arrogancia, usted y yo necesitamos humildad. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor Jesús les enseñó humildad? Se ciñó una toalla, se postró ante ellos y les lavó los pies. Vamos a ver esto más adelante. Maravilloso lo que hace el Señor Jesús por nosotros. No teman, tengan fe. Les enseñó número 3. Número 4, les enseñó compromiso. ¿Compromiso con qué más que todo? Con la oración. Les enseñó compromiso y adicional a eso les va a dar un poder muy grande para vencer ese temor. Y ese poder se lo dio en Pentecostés con el Espíritu Santo. Ellos van a demostrarnos su vida de ahora en adelante y vamos a ver al Maestro caminando con ellos. Acompáñenme a leer los últimos 3 versículos y terminamos. Dice el capítulo 17: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Cómo no, si estaba en clase de 24 horas con sus discípulos? ¿Cómo no hacer estas maravillas y milagros? A veces nos enfocamos en nosotros mismos para ser sanados de nuestras enfermedades, para ser libres de espíritus en algunas ocasiones, como lo enseñan en algunos lugares, o para recibir el poder que sale de él. Y maravilloso, está muy bien, pero más que eso necesitamos darnos cuenta que el Señor dice que en compañía de sus discípulos descendió con ellos, con estos 12, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Bienvenidos estos 12 hombres a una clase completa de sanidades, a una clase completa del poder que iban a recibir ellos también. ¿No has leído, mi hermano y amigo, cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Una clase maravillosa de tiempo completo. Hermano y amigo, aquí termina nuestro devocional, pero por favor observe el texto, observe la escritura y dése cuenta que no eran hombres superhéroes, no, al contrario, eran aprendices del maestro. La pregunta es, ¿tú y yo estamos siendo aprendices? ¿Estamos llevando el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Has permitido que Dios trabaje en tu vida? Vida vertida en otra vida. No era vida vertida en una máquina. Tú y yo no somos máquinas, somos vidas que el Señor ha transformado y que el Señor quiere vertir su vida en nosotros con 4 pasos: la salvación, el llamado al ministerio, llamado al apostolado y, ¿por qué no?, el llamado al martirio. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a ir con el Señor? Estos discípulos lo dieron todo. ¿Y tú y yo hasta dónde iremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos congregando? ¿Estamos buscando servir al Señor en su iglesia? ¿Estamos observando qué nos va a decir la Escritura a la iglesia? ¿Cuál es la dinámica de la iglesia? ¿Cómo estamos trabajando para el Señor? Hermano y amigo, un saludo, que el Señor le guarde. Oramos y terminamos. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir breve, un devocional muy breve acerca de estos hombres, acerca de lo que tú has hecho, acerca de tu llamado y de tu infinita gracia y misericordia. Lo que vemos, Señor. Gracias porque no viste nada en mí, Señor, porque es por tu gracia, Padre. Es tu gracia que has derramado en estos hombres, es tu gracia que has derramado en la iglesia, es tu gracia que estás derramando en la persona que está escuchando al otro lado del canal, Señor. Te pido por ellos, Padre, porque podamos tomar decisiones por servirte a ti, por seguirte a ti. Las decisiones de salvación, ¿por qué no de ministerio, de llamado, Señor? De llamado, Padre, de llamado tuyo, Señor. ¿Qué estás haciendo con ellos, Padre? Sabemos que hoy ya no hay apóstoles, sabemos que no vamos a ser apóstoles como tal de título o como estos apóstoles fueron, pero sí sabemos que nos has dejado una tarea de hacer discípulos, Señor, de compartir el Evangelio, Padre, y de servir en tu iglesia, Señor. Haz tu voluntad, Padre,
y gracias por este tiempo. En Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, un feliz día y bendiciones.